Bueno, falta muy poco para el momento de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La mayoría de los frentes no tiene primarias, pero para mí es un testeo no menor de cuánto tiene cada uno, sabiendo cada una de las fuerzas, cada uno de los frentes, que la elección es en octubre. Lo he invitado al diputado Alfredo Antonuccio porque, por supuesto, este programa que sale en Moreno, General Rodríguez, Castelar, Hurlingham y Morón, bueno, integramos Moreno y los municipios que mencioné, la primera sección. Que no es menor la primera sección electoral, no solamente por el peso demográfico, si quieren ustedes, sino por el peso político. Siempre la primera sección electoral ha otorgado figuras que tuvieron anclaje a nivel provincial y nacional. Entonces, la presencia de Antonuccio remite a una inquietud que tengo. ¿Qué tipo de campaña se está desarrollando en el conurbano? Si se acerca la propuesta, diputado, de hay que sostener lo que se conquistó, ¿o es una obligación de ustedes como oficialistas de decir, tenemos que ir por esto? Es decir, ofrecer una opción sobre lo consolidado está. ¿Qué es lo que tenemos que alcanzar? ¿Qué objetivos tenemos que trazarnos? Gracias por estar aquí. No, gracias a vos por invitarme. Yo creo que las dos cosas son importantes, ¿no? Yo creo que es fundamental consolidar lo que se consiguió y es tan importante como eso profundizar el rumbo del modelo que hemos elegido. Y no es una cuestión menor, digamos, cuando algunos dicen que, cuando algunas otras opciones políticas hablan de que están de acuerdo con tal o cual medida llevada adelante por Cristina, por nuestro gobierno, pero a su vez plantean objetivos encontrados con esas ideas que dieron la posibilidad de conseguir esta conquista. Yo creo que practican una contradicción que tiene que ver con que si vos estás de acuerdo, por ejemplo, con la asignación universal, pero no decís de dónde vas a conseguir los recursos y no querés discutir, pelearte, sentarte a charlar con los sectores de poder para que sean quienes pongan los recursos necesarios para llevar adelante la asignación universal, la asignación va a dejar de existir. Sería más o menos el planteo, voy a tomar esto que usted manifiesta. Si dicen, estamos de acuerdo con la asignación familiar por hijo, que creo que nadie está en desacuerdo, pero el punto es, ¿qué están discutiendo en lo metodológico, que son recursos de ANSES? Si no son los recursos de ANSES, ¿de dónde van a salir los recursos? Esto sería más o menos maduro de debate, ¿no? Sí. Pero hay mucha inmadurez, hay mucho de oportunismo en todos los sectores, diputado, ¿eh? ¿Es esto o es esto? Y me parece que hay que desmontar también esta idea de blanco o negro. Nos tenemos que dar esa posibilidad, todos, ¿no? Bueno, digo, la dirigencia política desde ya, pero nosotros poder escuchar mejor. Porque efectivamente, si no es el dinero de ANSES, porque ANSES es la caja donde el Estado manotea para... ¿De dónde sale? O sea, que van a grabar la renta financiera, es decir... Hay instrumentos, pero bueno, que lo expresen y a ver en qué medida van a enfrentarse a las corporaciones, más o menos lo que ustedes plantean. Sí, cosa que en realidad nadie dice, digamos. El discurso de que nadie quiere pelearse con nadie es un discurso mentiroso, es un discurso que no tiene que ver con la realidad. Digamos, la realidad es una sola, la posibilidad de acceso a la distribución de la riqueza también se da a partir de la discusión sobre esa riqueza. Y cómo lo repartimos. Yo creo que hay sectores, muchos sectores de la oposición, que intentan quedar bien, intentan tener un mensaje hacia el pueblo argentino, fundamentalmente a los sectores de menores recursos del pueblo argentino, a los trabajadores, a los pequeños productores, a los pequeños comerciantes, pero a su vez no quieren pelearse con los factores de poder. Entonces no dicen cómo vas a generar una sociedad que le dé la posibilidad de realizarse a esos sectores de menores recursos. Y obviamente hay una actitud demagógica de la no pelea, de la no confrontación, y eso no existe en los partidos políticos. Eso puede existir en los organismos o en las instituciones que no tienen que ver con la política. Pero los que tenemos que ver con la política tenemos que tener muy claro dónde estamos parados y tenemos que tener muy claro que hay intereses de uno y de otro lado. Es muy difícil, por no decirte imposible, quedar bien con todos. Yo creo que un importante sector de la oposición quiere quedar bien con todos y
y eso los pone en duda por parte de todos también. La presidenta, y yo vengo en este programa insistiendo que hay que escucharla porque dice muchas cosas. Para salir del discurso, es decir, ¿por dónde pasa la política? La presidenta en muchísimas ocasiones se ha expresado, por supuesto, a favor de lo que es la asignación universal por hijo. La crearon después de la elección del año 2009, ahí aparece la asignación universal por hijo, pero ella siempre referencia que no está en desacuerdo con que la gente gane mucha plata. Lo que está diciendo la presidenta inmediatamente a eso es, bueno, esto tiene que ser más equitativo. ¿Qué quiero decir? Y para cuestionar un poco lo que usted planteaba, no es que la presidenta se pelea, lo que está haciendo la presidenta es decir, yo también tengo poder y voy a negociar con usted de la manera que a mí me parece que es defendiendo los intereses de los trabajadores del Estado. Lo otro es más vacío porque vamos con todos. La presidenta tiene la capacidad de poner al Estado o al gobierno en una situación, yo no diría de privilegio, pero sí de una instancia de decirle a un empresario, mire, las cosas son así. Eso hace al poder, no es pelearse por pelear. Está diciendo, no, yo voy a defender los intereses del Estado de este lugar. Ese es el cambio respecto a los 90. En los 90 el Estado se retiró para que lo privado actuara. Hoy hay un Estado presente, como señalan ustedes, y en una mesa de negociación aparecen las fuerzas de lo privado y el Estado, que dice, bueno, estos son los límites. Eso me parece que es muy claro. Es muy claro después las negociaciones cómo salen. La oposición todavía no ha clarificado cómo sería esto de todos juntos, cómo sería. El gobierno lo define. Va a una mesa de negociación y negocia. Desde el lugar que le conviene, que cree que le puede dar una respuesta a la mayoría. La oposición todavía no clarifica eso. Y eso hace el debate político. Si no, volvemos a lo que decía anteriormente. Bueno, cada uno va expresando una idea, una propuesta, pero ¿cómo se materializa la misma? Sí, bueno, tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Porque si nosotros vemos la composición... Quiero decir, con Clarín se peleó la presidenta, no tengo dudas, y Néstor también. Eso sí, nosotros creemos que todos los monopolios, todas las grandes concentraciones son malas. Sí. Nosotros por definición política, e inclusive por autocrítica como partido político, porque nosotros nos autocriticamos la década del 90. Ajá. Esto yo quiero ser claro una vez más, ¿no? Nosotros creemos que el verdadero rol del Estado, el verdadero rol de los partidos nacionales y populares, como el peronismo, es junto a los que menos tienen. No es tratando de quedar bien con todo el mundo, no es la neutralidad. Nosotros no somos neutrales. Nosotros, quien pretenda ser un dirigente peronista no puede ser neutral. O sea, puede ser otra cosa, pero no es peronista. Evita no era neutral, Juan Perón no era neutral, y nosotros como militantes peronistas no somos neutrales. Nosotros no nos interesa pelearnos con todo el mundo, pero entendemos que somos representantes de un sector. Tenemos una política, o pretendemos tener una política de integración de los distintos sectores, pero parado en los intereses populares, parados en los intereses de los que menos. Bueno, esa es una respuesta, digo, adecuada para no construir esto de que se pelean con todos. La verdad que no, con Techín no se pelearon, ¿no? Con Monsanto no se pelearon. Si no construimos eso que yo llamo el fetiche, es decir, se lo demoniza al gobierno cuando se pelea. No, el gobierno se peleó con Clarín a partir del año 2008, eso es clarísimo y sostiene esa pelea. Lo otro es una articulación. Parado el gobierno en esto que usted acaba de decir, defendemos los intereses, el gobierno dice, defiende los intereses generales de la mayoría. Ahí hay una, quiero decir, hay una posición clara. No es si me gusta o no me gusta, hay una posición política. ¿Sí? Yo quiero compartir con usted, más que opine sobre lo que vamos a ver, es decir, esto está pasando en lo que es una campaña electoral. Y le pido al señor director si podemos poner ahí lo de Margarita Stolbizer, que estuvo en Luján, recorriendo junto al diputado Juárez, una zona olvidada por muchos que tiene que ver con el río Luján, desbordándose la inundación. No se hizo nada hasta el momento y la preocupación de los vecinos en esa reunión que se produjo la semana pasada era, bueno, ¿quién se hace cargo de esto? De tener una visión no de ahora y no esperar la próxima inundación. En ese marco, la pregunta que le hice a Stolbizer no fue por los inundados, sino si ellos tienen claro que la elección es legislativa. Y estoy diciendo con esto que no se puede proponer algo ejecutivo porque no, es ampliación del número en cámaras, digo, en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, en diputados y en el Congreso. Es una elección legislativa, no se le puede dar un carácter ejecutivo, lo puede hacer la presidenta para defender su poder. La oposición tiene que pensar en esto para no confundir, por lo menos es lo que considero. Stolbizer decía esto la semana pasada en Luján.
En la elección de agosto no nos olvidemos que lo único que esa elección va a determinar es la ubicación de la gente en los lugares. La elección definitiva es la de octubre. Es cierto que es una elección legislativa, pero nosotros hemos ubicado un objetivo estratégico en esa elección, que es recuperar el equilibrio en el Congreso. Hoy el oficialismo tiene en el Congreso una mayoría tan absoluta que hace que cuentan los números y entonces levantan la mano y aprueban lo que sea. El gran problema es que desde hace unos cuantos años lo único que se aprueba es lo que le interesa a la presidenta en algún momento, y no se tratan los proyectos de la oposición nada, por buenos que sean esos proyectos. Nosotros estamos convencidos que frente a la realidad que se está viviendo hay muchas cosas que se podrían hacer, sin ir más lejos. Cuando uno toca el problema de la inflación o de la inseguridad, que están al tope de las preocupaciones de la gente, hay cosas que el Congreso podría hacer, que es discutir de nuevo cómo recuperamos el INDEC, discutir una política monetaria para frenar los precios, en materia de inseguridad, un plan contra el narcotráfico, que es fundamental, de armas. En un caso como el que tenemos aquí en Luján, nosotros hemos presentado un proyecto que está para ser discutido, puede ser mejorado, crear un organismo, un ente multidisciplinario de la cuenca del río de Luján para ocuparse de controlar sobre todo lo que está pasando en toda esta región tan importante, que la gente se termina inundando. ¿Se podría hacer cómo? Se podrían hacer esas cosas en el legislativo si logramos cambiar la relación de fuerza, si logramos ingresar nuevos legisladores al Congreso y terminar con esa mayoría automática de levantamanos que no atiende lo que quiere la gente, sino solo lo que manda la presidenta. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante que la gente pueda llevar adelante el cambio que quiere y que se puedan hacer en el legislativo o dar desde el legislativo esas respuestas. Y la otra cuestión es que en esta elección también se juega el 2015. Cómo queden posicionadas las fuerzas ahora define en gran medida quién puede gobernar el 2015. Yo estoy convencida que el 70% de la gente quiere un cambio, y creo que ese cambio incluye un cambio de gestión, de gobierno, tanto provincial como nacional. En la provincia hace 25 años que gobierna el mismo partido político, no resuelven los problemas que tenemos. Por eso es que nosotros queremos esa oportunidad, y estamos convencidos que en el plano nacional nuestro frente es el único que en el mes de octubre va a poder sumar los votos que haya obtenido en todo el país. No serán solo los nuestros de la provincia de Buenos Aires, sino los de Wiener en Santa Fe, los de Cobos en Mendoza, Tucumán, Santa Cruz, Misiones, Córdoba, y eso va a demostrar que la única fuerza que se puede enfrentar con el Frente para la Victoria, que es una fuerza nacional, es la nuestra. Eso nos da la posibilidad, lo digo porque hay otros candidatos que son provinciales, o el caso de Macri en la ciudad, no tienen lista en ningún otro lugar, entonces no van a tener fuerza para llevar adelante ese proyecto alternativo de cambio. Es una demostración que se puede, en la medida que uno encuadre la pregunta en lo que efectivamente va a ocurrir el 11 de agosto y luego en octubre, que es elegir a legisladores. Al final Stolbizer dice que hay que cambiar el gobierno. Bueno, para cambiar el gobierno tienen que ganar la elección del año 2015, ¿no? Porque es una elección ejecutiva del 2015. Y muchos están jugando hoy la elección 2015, lo cual considero no solamente una equivocación, sino una desmesura, entendiendo lo que ellos mismos dicen que receptan el reclamo de la sociedad o de la gente. En primer lugar, la inseguridad. Esto domina. Y luego la inflación. Pero la inseguridad es algo dominante. El otro audio es más breve, y ahí sí, después le voy a pedir una lectura al diputado Antonuccio, y tiene que ver con Milani. Milani no por la elaboración de Clarín, sino Milani por los compañeros de Tucumán, por Margarita Cruz, en donde ninguna corporación política la fue a buscar, y es una sobreviviente de la escuelita de Faymayá, que charló con nosotros y nos contó lo que pasó en el año 75 en el Operativo de Independencia. Pero le pregunté a Stolbizer, no sobre la figura de Milani, sino sobre la forma de proceder, retirando el pliego en el Senado por decisión de la presidenta, que se discuta después de las elecciones. Esto decía. Sí, me parece que a donde deberíamos ir es en la cuestión profunda que tiene que ver, por un lado, obviamente, la política de derechos humanos. La política de derechos humanos no es descolgar un cuadrito, es un compromiso firme y sostenible a través del tiempo. Por eso nosotros decimos acá, han arriado todas las banderas vinculadas con eso, cuando deciden promover como jefe del ejército a una persona vinculada con la represión de la dictadura. Pero hay un tema de fondo que tiene que ver con el tema de la inteligencia. Este hombre ha sido un funcionario de las áreas de inteligencia
estrategia, que lamentablemente esto se suma al proyecto X también de este gobierno, ha sido espiar a la gente, hacer política para controlar a las organizaciones sociales, a los dirigentes sociales, y eso es promovido como jefe del ejército sabiendo que nuestra propia legislación prohíbe a las Fuerzas Armadas hacer inteligencia. Este es un hombre además que ha trabajado solamente como militar, como funcionario, y tiene un patrimonio imposible de justificar. Lamentablemente además, bueno, nosotros lo esperable para nosotros era que la presidenta desistiera de esa designación. En cambio la presidenta ha dicho, bueno, no, lo vamos a tratar después de la elección. Esto tiene dos consecuencias gravísimas. La primera es que durante todo este tiempo este hombre que no es digno de ese cargo va a seguir siendo el jefe del ejército porque él está en funciones. Y la otra cuestión es atar una decisión de estas características al plano de lo electoral. Está claro que la presidenta se dio cuenta que es piantavotos promover a Milani. Entonces dice, ahora no, después de la elección, entonces ahí ya no nos importa nada, que es lo que ocurrió después del 54%. La presidenta cree que ese porcentaje que tuvo era un cheque en blanco para hacer lo que fuera, y así es como terminamos con el atropello, el abuso, el saqueo. Hacer que este tema no esté en lo electoral. Es decir, que algunos sectores lo aprovechen y exista esa madurez para objetar a Milani desde una decisión que la propia presidenta pueda modificar. Y le pregunto al diputado Antonuccio porque él padeció lo que fue la dictadura militar, ¿sí? Como muchos compañeros suyos. Milani genera internamente en usted, ya no como dirigente político, sino como un hombre que vivió esa etapa, ¿le genera algo en particular? Yo creo que yo comparto la decisión de la presidenta de que el pliego haya pasado a esperar una nueva visión con relación a lo que tienen los organismos. En este momento están recabando información, está el secretario de Derechos Humanos, Fresneda, tuvo una reunión con todos los organismos de derechos humanos, con la Liga de Derechos del Hombre, con el CEL, con madres y abuelas, con hijos, y está a cargo de una nueva investigación que tiene que ver con el acercamiento de información de La Rioja, de Catamarca, de Tucumán, y bueno, se va a elaborar una nueva visión con relación al rol que tuvo militar en la época de la dictadura, y bueno, si no amerita la realidad para el cargo para el que se lo propone, no lo va a tener. Partimos de la base de que yo soy un convencido de que una de las políticas acertadas de este gobierno tiene que ver con los derechos humanos, así que yo, al igual que vos, intentaría sacar esto del fango electoral, porque veo que algunos dirigentes de la oposición no tienen la más mínima seriedad en las acusaciones, nunca han tenido ni punto de comparación con nuestras políticas de derechos humanos, nunca intentaron aportar nada a la vigencia de los derechos humanos en la Argentina, y hoy utilizan esta cuestión de Milani, que obviamente que nos preocupa, pero nos preocupa desde adentro, claro, desde el sector que lleva adelante la política de derechos humanos en la Argentina, desde el sector que tiene el aval de un amplio espacio de los luchadores de la defensa de los derechos humanos, sí. Y no puedo menos que acompañar esa actitud que tiene Fresneda y que tiene la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de replantearse qué vamos a hacer con este militar. Diputado, última pregunta. Usted está caminando la primera, ¿verdad? Sí, lo está acompañando Insaurralde, Aura Pilleta, imagino que también está participando, que es el primer candidato a senador, corríjame si me equivoco, el primer candidato a senador del Frente Justicia de Etapa Victoria, que es un hombre de Merlo. ¿Qué es lo que encuentran en las caminatas? Porque hoy estamos en un tiempo de construcción política en lo virtual. Las redes sociales han venido para quedarse y a mí me genera cierta preocupación. Por eso, cuando tengo la oportunidad de hablar con... Bueno, ayer estuvo Massa, no vamos a tener tiempo, lo vamos a pasar la semana que viene, estuvo en Moreno. No cambia porque los temas que abordamos con Massa sirven para la próxima semana, son útiles porque hablan de la propuesta del Frente Renovador, pero me interesa preguntarle al dirigente con años
si encuentra en la caminata, en la recorrida, eso que ninguna red social va a cambiar, que es el contacto con la gente, con el pueblo, con el hombre, la mujer. Eso en una red social no está. Sí, en ese vínculo que es clave para hacer política, ¿o no es clave? Sí, yo creo que tiene que ver con, como bien vos decís, hay un vínculo, hay una relación muy cercana entre el militante, el dirigente de un partido político nacional, de un partido político popular y su pueblo. Y esto tiene que ver con nosotros, tiene que ver con las banderas del Frente para la Victoria, tiene que ver con lo que inaugurara en el 2003 Néstor Kirchner como modelo de acción política y tiene que ver con lo que está haciendo Cristina. Nosotros estamos convencidos de que vamos a ganar y estamos convencidos de que vamos a ganar no solamente porque intelectualmente considero que nuestras propuestas son las mejores, sino porque somos los únicos sectores populares que estamos en el fondo de cada uno de los distritos. Estamos en los barrios, estamos donde hay una necesidad, estamos donde hay miles y miles de hombres y mujeres que todavía no tuvieron acceso a una sociedad justa. Ahí en esos lugares estamos nosotros, ahí están nuestros militantes, están nuestros hombres y mujeres solidarios que son parte de ese pueblo y eso tiene que ver con el porqué de nuestro voto, con el porqué de la expectativa, tiene que ver con todo lo que falta hacer y porque ese pueblo tiene en claro que todo lo que falta hacer únicamente lo podemos llevar adelante nosotros, que somos los que hicimos todo lo que hemos intentado y lo que hemos conseguido desde el 2003 para acá, ¿no? No me contestó una pregunta, yo le dije, hacen campaña hablando de lo consolidado, de lo obtenido. ¿Y qué más? Cuando hablo del contacto con la gente, con el pueblo, es que las demandas están, además de los vítores y aplausos. Entonces, ¿cuál es el proyecto de continuidad que tiene el kirchnerismo? ¿Qué leyes? Porque vuelvo, es una elección legislativa. ¿Qué es lo que se tiene que trabajar para avanzar y profundizar? ¿Qué proyecto? Tiene que ver con todas las políticas, tiene que ver con la cantidad de argentinos que todavía no tuvieron acceso a la vivienda, tiene que ver con la cantidad de jóvenes que todavía no estudian ni trabajan, tiene que ver con seguir profundizando el modelo. Nosotros entendemos que esta realidad social y política a la que fue arrastrada la Argentina no se resuelve de otra manera que no sea con la reimplantación de la justicia social en la Argentina. Nosotros queremos que se terminen los planes, pero para que se terminen los planes tiene que haber un modelo social, económico y político justo. En ese sentido estamos trabajando, en ese sentido es que seguimos acompañando a Cristina, seguimos acompañando las leyes, el andamiaje legal que tiene que ver con la construcción de una sociedad más justa. Por eso necesitamos más diputados, más senadores y más concejales que tengan que ver con la bandera del Frente para la Victoria. Gracias por estar aquí, como siempre, muy amable. No, gracias. Es un hombre que conoce el peronismo y el Frente Justicialista para la Victoria. Ayer estuvo más, quiero cerrar con esto porque se le pide al Frente Renovador definiciones. Y salió en todos los medios, yo se lo pude consultar a Massa en el día de ayer, que estuvo aquí en Moreno, sobre el paquete de leyes que hace a cualquiera que titule así, no estaría equivocándose, que es el endurecimiento de penas. ¿Sí? Y es correcto plantearlo en esa línea porque hasta el propio gobernador Scioli, cuando vio el proyecto a Cámara, que lo votaron los diputados, sobre flagrancia en primer lugar, y luego limitar y prohibir las excarcelaciones para quienes porten armas de fuego, ilegales por cierto, va en esa línea. Bueno, Massa creo que entiende lo que hay en la provincia de Buenos Aires, que la recorrida que hace hay una demanda muy concreta de seguridad, entonces envía dos proyectos a Cámara, hoy, no para las elecciones, sino hoy. Uno tiene que ver con cadena perpetua para los narcotraficantes y cadena perpetua para los violadores. Le pregunté cómo se hace eso, además de las leyes, cómo se hace una descentralización, que es lo que viene prometiendo, con qué recursos. ¿Cómo se le da a un municipio como el de Moreno, el de Merlo, de Ituzaingó, esa descentralización de la seguridad para que cada intendente maneje la policía? No es solamente un proyecto, tiene que ver con la viabilidad de los proyectos y en qué instancia cada jefe comunal puede estar en condiciones de librar una batalla, como se suele decir, muy desigual. Ahí aparece el oportunismo y ahí, en ese oportunismo que lo tiene la mayoría, los peligros, porque nosotros creemos que está la solución y es probable que se agigante el problema. Hasta la semana que viene, gracias por estar ahí.